Hasta ahora vimos lo que era una velocidad media. Aquella velocidad que yo puedo, en caso que es constante, usar para poder pronosticar el comportamiento de un cuerpo si la velocidad es constante, solamente en ese caso. Ahora, en la realidad es un poco más complejo. La velocidad media tiene una cierta utilidad, pero me cuesta con ello poder predecir comportamientos más complejos, por lo cual es necesario que pasemos a lo que se llama la velocidad instantánea. La velocidad instantánea trata de determinar la velocidad en algún punto de la secuencia. O sea, habíamos hablado que si viajamos en un bus, el bus va saliendo del terminal, lentamente va acelerando, la velocidad está aumentando. Inicialmente comenzó con velocidad cero, no con una velocidad promedio inmediatamente, sino con una velocidad cero. Llega hasta un semáforo, se tiene que detener, baja la velocidad cero, etc. Va fluctuando la velocidad. Va aumentando, disminuyendo, hasta que en algún minuto llega a la carretera y puede lograr más o menos mantener una velocidad aproximadamente constante. Sin embargo, cuando hay curvas, cuando hay que rebasar un vehículo, cuando hay un peaje, etcétera, pueden haber nuevamente detenciones o fluctuaciones en la velocidad. Así que en general, lo que tenemos que entender es la velocidad en forma un poco más general. Eso significa que vamos ahora a trabajar con el tema de camino recorrido por tiempo transcurrido, pero vamos a mirar el efecto. Y es bastante notorio, porque por ejemplo, si en este minuto nosotros miramos un itinerario de buses, nos vamos a dar cuenta de que el bus supuestamente viaja a 100 kilómetros por hora en la carretera, estamos a 800 kilómetros de distancia de algún lugar y sin embargo el viaje se demora 10 horas. O sea, no se demora las horas que yo viajaría si voy a 100 kilómetros por hora, sino se está demorando como si es que yo viajara a 80 kilómetros por hora. Eso significa que está incluido todo lo que significan las detenciones, los cambios en la ruta, en que tengo que entrar a un cierto pueblo y volver a salir a la carretera, etc. O sea que en general la velocidad media es un tema, la velocidad instantánea que me dice en cada curva, en cada lugar, es la velocidad con que yo puedo controlar el comportamiento detallado del vehículo. Es lo que pasa para poder llegar a ese promedio de 80 kilómetros por hora y eso significa entender en detalle cómo voy a medir ahora la velocidad si quiero saber esa velocidad en un instante en particular. Por eso que se habla de instantánea. Veamos en general la definición. Esta era la definición de la velocidad. Aquí está todavía recordarnos que estamos asumiendo que es un cero. Y ahora lo que vamos a hacer es segmentar ese viaje completo en unos pequeños trechitos en que yo puedo considerar de que realmente la velocidad durante ese trecho estuvo constante. Ejemplo, yo puedo decir de que en una parte de la carretera realmente viajó a 100 kilómetros por hora. O sea que durante esa fase yo estoy aplicando esta ecuación de acá. Aquí tengo, qué sé yo, 5 kilómetros, que se demoró tanto tiempo y que viajó a 100 kilómetros por hora. Ahora, dentro de la ciudad, por ejemplo, también puedo decir que viajó a 50 kilómetros por hora. Nuevamente van a haber trechos en que yo puedo hablar de que la velocidad fue constante y que se mantuvo siempre en ese valor. Ahora, en la medida que está acelerando, lo puedo imaginar como una pequeña escalera. Inicialmente va de cero, después sube a 1 metro por segundo, a 2 metros por segundo, etcétera. Va subiendo en forma escalonada hasta llegar a la cierta velocidad que va a tener. Pero lo que estoy haciendo ahí, estoy reduciendo ese tiempo original de minutos a segundos o fracción de segundos. O sea, lo que estoy haciendo es medir con un delta t pequeñito. Hablamos en general de delta t infinitesimalmente corto, o sea, muy pequeño. Infinitesimal significa que es muy pequeño. Así que delta t se va a ir en dirección a cero. Realmente lo que voy a con eso lograr es que sean milisegundos, tiempos muy pequeños. Entonces, esta ecuación como está escrita acá, la voy a reescribir para recordar que es válida solamente si los tiempos son muy cortos. Acá la tengo escrita de esa nueva forma y lo único que cambié es que en vez de poner una delta mayúscula acá, estoy poniendo una D minúscula aquí. Este dt significa tiempo infinitesimal, muy pequeñito, muy corto. Y obviamente el camino que recorrí es también muy corto. O sea que cuando yo paso de tiempos grandes a tiempos chicos, en que me voy a este tiempo infinitesimal, dt, en ese caso yo lo que tengo es una velocidad instantánea. La única diferencia entre las dos es que esta la tengo que medir cada vez en el lugar para una pequeña variación de la velocidad y no la puedo hacer para todo el viaje completo. O sea, tengo que segmentar y poder medir aparte. En consecuencia, esta es la expresión que en el fondo lo que significa matemáticamente es que es una derivada. Ahora, veamos cómo funciona ese tema de que es una derivada, sin volvernos a enredar con matemática, pero aquí lo vamos a ver. Aquí yo tengo que x de t es la posición en el tiempo t. Y yo de esa posición en el x tiempo t
me voy a ir a una nueva posición en el tiempo t más delta t, donde este delta t lo quiero asumir después muy pequeñito, pero inicialmente lo voy a tomar, por ejemplo, como 10 segundos o cualquier cosa, y después lo voy a pasar a milisegundos. El camino recorrido es la posición que yo tengo en t más delta t, menos la posición que tenía originalmente en t. O sea, x de t más delta t menos x de t. Eso es el camino que yo recorrí en este tiempo de acá. O sea que la velocidad es esta posición futura, t más delta t, menos la posición actual, t, camino recorrido hasta llegar a t más delta t, dividido por dt, que es el tiempo transcurrido. Y eso me da la velocidad. Ahora veamos lo que significa en una gráfica. Y si ustedes se fijan, yo acá tengo el tiempo, el camino nuevamente, y acá tengo distintos puntos para distintos delta t. Cuando estoy en este punto lejano, yo estoy diciendo, ok, yo me voy a mover todo este tiempo delta t para avanzar esta altura, este delta x, este x de t más de t menos x de t. Y ahora, como es obviamente bastante más grande, de hecho estoy yendo en esta dirección, aquí ustedes ven el vector. Ahora, si yo en este momento voy reduciendo el delta t, ¿qué es lo que va pasando? Este punto se nos va a ir acercando cada vez más a mi punto original, y en algún minuto aquí estoy llegando bastante cerca, y ustedes ya ven lo que está pasando. La velocidad está terminando siendo la tangente a la curva. ¿Se fijan? Acá tenemos esta línea que es la tangente. Entonces, la medida que yo tengo delta t yendo a cero, este caminito va a ser cada vez más pequeñito, pero esta distancia en tiempo va a ser cada vez más pequeño, de modo que aquí yo estoy dividiendo algo muy pequeño por algo muy pequeño, lo cual significa que no es cero, porque los dos elementos son pequeños a la vez, y lo que está saliendo acá en limpio es que para pequeñas variaciones de tiempo, o sea, para velocidad instantánea, la velocidad instantánea es la tangente de la curva camino-tiempo. Por eso que al final la velocidad es lo que se llama la derivada de la posición, que no es otra cosa gráficamente que la tangente a la curva posición-tiempo. O sea, recordemos, acá tenemos camino, acá tenemos tiempo, la curva roja es el camino como lo fui desarrollando, y lo que estamos obteniendo acá, que es la velocidad, que es la pendiente. Ahora, apliquémoslo un poco acá. Si yo voy avanzando por acá, ustedes están viendo, ya habíamos visto, cuando es empinado, que aquí está más empinado, yo voy a una velocidad más alta, porque la pendiente es mayor. Cuando llego acá arriba, la pendiente es horizontal, o sea que en este punto de acá arriba yo no tengo velocidad. Y es lógico, porque resulta que llegué hasta este punto en el camino, me llegué acá, a este punto, y ahora me voy a comenzar a devolver. En consecuencia, yo me tengo que detener para invertir la velocidad. Así que por eso en este punto de acá arriba yo tengo velocidad nula. Y ahora en esta parte de acá, la velocidad nuevamente está teniendo una pendiente, pero recordemos, signo negativo. Estoy volviendo, estoy reduciendo mi camino, estoy yendo hacia atrás. O sea, la pendiente de la curva es la velocidad. Y al mismo tiempo yo puedo hacer otra cosa. Yo puedo tomar esta expresión, puedo pasar este delta t para acá, y yo lo puedo integrar. Yo puedo calcular el área de la curva. En consecuencia, la posición que yo tengo, o el camino que yo estoy recorriendo, es, por otro lado, la integral bajo la curva de la velocidad. Lo cual gráficamente significa que si yo tenía la misma curva en delante, pero ahora cuidado, no tengo camino, acá tengo velocidad, el área debajo de esta curva, que es la integral, es el camino que yo estoy recorriendo. O sea, si yo en este minuto, en vez de tener el camino con el tiempo, tengo la velocidad en el tiempo, si voy sumando elementos de velocidad en el tiempo y llegando a esta área aquí debajo de la curva, yo puedo averiguar cuál es el camino que yo recorrí. Este es de hecho el método con el cual uno determina, en función de registrar las velocidades de los vehículos, directamente en que ustedes tienen, si en los viejos camiones, por ejemplo, ustedes les pueden sacar en la parte de la bocina una parte central que tiene un registrador de velocidad en que va grabando la velocidad, lo hace dibujando en un papel. Ustedes después podían con eso, antiguamente, ver qué ruta tomó el chofer, porque ustedes pueden reconstruir el camino que realmente recorrió. Y al final tenemos la otra situación, que esta definición que teníamos en delante, la puedo generalizar para cualquier cantidad de dimensiones. O sea, si x en vez de ser un escalar es un vector, entonces también la velocidad va a ser un vector. Acá yo tengo x como vector y la velocidad como vector. O sea, en general, la velocidad instantánea es la que me permite ver dónde me encuentro. Puede ser un escalar, puede ser bidimensional o tridimensional. Y como es la pendiente de la curva camino en el tiempo, yo puedo cada vez determinar qué tan empinada es la curva y puedo en consecuencia asociarlo a velocidades. Y si tomo la curva velocidad a tiempo y miro el área que está debajo, ahí puedo ver el camino que recorrí. Ese es el tema de
la velocidad instantánea. Veamos ahora de usarla para calcular casos más importantes o más complejos.